Lo primero que me gustaría enfatizar es que tenemos que tener la conciencia del conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Lo que no es normal es sentir dolor constante, dolor intenso, podemos sentir molestias, podemos tener ganas de acostarnos a dormir, que las niñas sepan que es normal, que es parte del cuerpo, que es parte de la secreción hormonal. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en un episodio más de Fuera del Aire. Hoy tenemos un tema muy interesante para todas aquellas mujeres y también para todas las familias, porque no son temas exclusivos de las mujeres. Me da mucho gusto recibirlos. Los invito a que le den like, a que compartan, a que comenten, a que juntos abramos el debate en Fuera del Aire. Les recuerdo mi nombre, yo soy Cristel Guzmán. Para los que no me conocen y para los que sí, la invitación más que abierta a que sigan sugiriéndonos temas porque ustedes hacen que esta comunidad vaya creciendo. Y hoy tenemos invitada especial, nos acompaña la doctora Alejandra Pacheco. Ella es una especialista en muchas ramas, pero sobre todo en la salud pública. Ale, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Cristel, otra vez por la invitación. Un gustazo saludarte nuevamente. Pero cuéntanos, tú eres una gran especialista que has profesionalizado tu carrera en distintos puntos dedicados a la salud de las mujeres. Correcto. Me gusta mucho cómo lo presentaste. Decías que no saben, no, es la forma de... Soy especialista en salud pública y dentro de todas esas ramas me ha gustado mucho la parte de la salud materna y salud de la mujer, que empieza desde salud menstrual, ¿no? Y de ahí nos lleva a todas las partes del ciclo, de muchos de los ciclos importantes en la mujer, embarazo, lactancia materna, menopausia. Entonces, un placer estar contigo otra vez aquí. Ale, es muy interesante hablar de estos temas porque platicábamos precisamente fuera del aire sobre la importancia de conocer los cuerpos, los ciclos, los fenómenos del cuerpo de una mujer que empiezan primordialmente desde que somos niñas. Así es, Cristel. Yo creo que una de las cosas más importantes y que ahora está mucho de moda, pero las modas ahora sí que vienen a ajustar muchos procesos físicos, de educación, sociales, está la educación menstrual, ¿no? Y la parte en la que una mujer empieza desde niña, como dices, a conocer cómo debe funcionar realmente su cuerpo, cómo transforma el ciclo menstrual ovárico el cuerpo de la mujer y cómo desde que empezamos con la menstruación, que es solamente una parte de todo el ciclo que realmente conocemos, empieza una trayectoria muy importante en la salud reproductiva de la mujer, ¿no? Lo vemos solo como la parte reproductiva, pero es muy, muy importante saber que se relacionan aspectos emocionales, aspectos psicológicos, que cuando le tenemos que explicar qué es la menstruación a una niña de 8 años, no es lo mismo de cómo se le explicamos a una niña de 10 o a una muchachita de 14. Y de ahí cómo pasamos o estamos involucradas en la pubertad, en la parte de la adolescencia, que no son lo mismo, y que dentro de toda esa gran gama de oportunidades que tenemos de conocer, es muy importante que sepamos que existen muchas herramientas actuales, mamás que a veces no podemos explicar cómo va a ser la menstruación en las niñas y que conozcan exactamente el cuerpo, ¿no? Y no solamente las partes del cuerpo, sino cómo funcionan y cómo están relacionadas con todo el organismo, ¿no? La menstruación es un tema tabú. Hoy en día sigue siendo un tema tabú a pesar de que pues hemos avanzado muchísimo como sociedad. Yo recuerdo que antes estábamos acostumbrados a que este tema se tocara con preadolescentes de 13 años, 12 años. Hoy en día vemos que cada vez más niñas de 7, 8 años ya están atravesando por este Así punto en su es. vida y muchas familias no saben cómo afrontar la situación. Exacto, pensamos que una niña después de menstruar deja de ser una niña. No, podemos seguir jugando, podemos seguir usando la ropa que usamos, yendo al parque, teniendo muñecas. Lo que está pasando ahora es que todos esos factores externos se llaman disruptores hormonales. La realidad es que el ciclo menstrual ovárico empieza en el cerebro, ¿no? Con una generación de hormonas que son todos esos mensajeros que van al cuerpo que nos indican cómo empezamos a crecer. Entonces, efectivamente, saber que actualmente existen muchas, muchas herramientas en cómo podemos saber hacerle una niña de diferentes edades, porque los parámetros en edades son muy importantes. En las niñas de 8 años, 9, 10 años, les explicamos nada más qué es la menstruación desde un punto de vista básico. Higiene, que no solamente es higiene, conocer el cuerpo, cómo funciona, qué está pasando. Y ya cuando son más grandecitas, a los 12, 13 años, entonces ya después de la menstruación, que sepan cuál es la función que realiza nuestro cuerpo, ¿no? Además de la función menstrual que tenemos.
Entonces sí, están pasando muchas cosas, tiene mucho que ver la alimentación, tiene mucho que ver el ejercicio, tiene mucho que ver los rangos de sueño que ahora tenemos, ¿no? Claro, porque, hemos escuchado en redes sociales que dicen: "No, las hormonas de la carne es lo que están provocando esto", pero caemos en esos mitos que me ha tocado ver que incluso gente que no le dan, cierto tipo de carne a las niñas para evitar que se les adelante la menstruación. Exacto. Es muy importante saber, hay parámetros especiales, como te decía, de vigilancia. Cada vez que atendemos una niña y queremos saber o nos acercamos, tenemos la oportunidad de que nos dejen acercarnos y acompañar en esa etapa. Una historia clínica, ¿no? Saber la niña cuáles son los factores a los que está expuesta y ver si efectivamente esos factores pueden ser modificables, que la mayoría de las veces sí. Como bien dices, mamás que a veces decimos, no les vamos a dar ese tipo de alimentos, pero no consumen ciertas sustancias que sí necesitan. Entonces, el dolor está asociado a veces en la menstruación a la deficiencia de algunas vitaminas por dejar de dar ciertos alimentos. Entonces, es muy importante que sepamos qué sí debemos evitar y qué no, ¿no? Que sí puede producir algún trastorno hormonal que puede ser, que puede afectar de alguna forma el proceso normal de transición de la menstruación dentro de la pubertad y todos los cambios que esperamos en los niños que deben ser normales. Creo que es muy importante decirle a las personas, a todas las mujeres, que debemos de saber que sí es normal, ¿no? Y Claro. no, como bien dices, tener como tabús o como mitos que es normal que la menstruación duela o es normal que no crezca o es normal. Hay parámetros normales y hay parámetros que se salen de la normalidad a los cuales tenemos que ponerles atención. Ale, ¿y cuáles serían los normales? Porque muchas nos hemos acostumbrado a crecer con dolor, a normalizar lo que aunque te duela tienes que seguir con tu día a día o que a tener ciertos síntomas, dolores de cabeza, falta de apetito. ¿Qué es lo que podríamos considerar que sí es algo normal y que no? Lo primero que me gustaría enfatizar es que tenemos que tener la conciencia del conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿ok? Hay algo que se llama alfabetización corporal, o sea, tenemos que leer cuáles son los factores y los cambios biológicos que tenemos, conocer bien nuestra anatomía y de ahí partir en registrar cuáles son los cambios que tenemos. Entonces, imagínate, yo nunca lo hice. O sea, yo me dedico a esto ahora, pero yo nunca lo hice, nunca Claro. registré en un calendario menstrual, en un calendario lunar, cómo me sentía y Ujú. cómo bajaban los días de la menstruación y cómo cambiaban y cuál era la consistencia. Entonces, es muy importante primero saber que la menstruación tiene parámetros de duración, de consistencia, de sensaciones y de emociones que son normales, ¿ok? Lo normal es que un ciclo tarde entre 21 y hasta 45 días cuando estamos empezando la menstruación. Guau. Pero cuando ya vamos avanzando, que es normal, por ejemplo, durante los primeros años de menstruar, que es normal que seamos irregulares, ¿ok? Ah, Pero realmente no hay mujeres irregulares, lo que hay son fases diferentes del ciclo, ¿sale? okey. Lo regular es que todas deberíamos de pasar por todas las fases del ciclo ovárico, ¿no? Entonces, y eso genera que tú tienes un ciclo ovárico diferente al mío. Entonces, el día que cae en tu menstruación, empezamos a contar. Por eso es muy, muy importante que sepan los parámetros, tenemos que conocerlos después de conocer y registrar cómo se comporta ese ciclo en nuestro cuerpo y entonces podemos decir para dónde va la normalidad de cada quien, ¿no? Podría yo darte un ejemplo, los órganos, genitales externos de las niñas, todos son diferentes. Así como tus ojos están diferentes, mis ojos están diferentes, mi cabeza es diferente, Todos todos somos somos diferentes. diferentes, y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Entonces, a veces sentimos cosas o vemos cosas que nos generan como niñas alguna incomodidad, porque nadie nos las explica. Claro. Y desde ahí empieza una percepción negativa, ¿no? De los cambios en nuestro cuerpo, de nuestra menstruación. Lo que no debe ser normal es tener esas sensaciones, tener esas percepciones, ¿no? Lo que no es normal es sentir dolor constante, dolor intenso, podemos sentir molestias, podemos tener ganas de acostarnos a dormir, que las niñas sepan que es normal, que es parte del cuerpo, que es parte de la secreción hormonal. Eso no es normal, ¿no? Y lo que debería ser normal es que todas conozcamos cómo se comporta todo el ciclo hormonal en nuestro cuerpo para que sepamos que somos mujeres, dentro de los parámetros y funcionamos normal y que es parte de un indicador de salud que menstruemos. Todas las mujeres que menstruamos es un parámetro indicador de salud en tu cuerpo, solo hay que monitorearlo, así como monitoreamos la presión arterial, el azúcar, la frecuencia cardíaca,
igualito, ¿no? No existe, por ejemplo, una regla de que tienen que ser de 3 a 7 días que te dure la menstruación, como nos Claro que acostumbramos a muchas exacto, generaciones a educarlas así, ¿no? exacto. Lo importante es saber que hay parámetros diferentes en todas, hay de 3, de 4, de 5, de 6 días, hay mujeres las que tienen un sangrado un poquito más abundante, pero hay límites, fíjate. Pareciera que durante 6 o 7 días sangramos muchísimo, ¿no? Y manchamos toallas y nos cambiamos, pero la realidad es que sangramos un tercio de taza, 80 mililitros cuando mucho. Mm, Lo que se pase de 80 mililitros, ya no entonces está hay que mal. empezar a vigilarlo, ¿sabes? Ahí es donde empieza que le expliquemos a una niña en su cuerpo cómo ve los manchados, de qué forma es el sangrado que tiene, qué tipo de instrumentos utiliza para gestionar la menstruación. Hay algo muy bonito que se llama productos de gestión menstrual. Es que una niña conozca que existen toallas femeninas desechables, toallas femeninas ecológicas, que sepa que existen copas menstruales, discos menstruales, para qué sirve un tampón, cuándo sí utilizarlo, cuándo no, que puedes utilizar una almohadilla térmica con granitos que retienen calor, que son súper efectivos para controlar el dolor menstrual. Entonces, saber que existen todas estas cosas hace que nosotros tengamos una percepción más favorable y positiva, ¿no? Que promovamos la menstruación como parte de un ciclo de una manera más respetada y de una manera más sensibilizada, yo creo, ¿no? Que también abarca no solo a las menores, sino también a las mamás hoy en día, a las mujeres adultas, porque crecimos con mucha desinformación y hoy en día todavía no nos terminamos de empapar de toda la información disponible que hay. Para el dolor, que muchas veces normalizábamos la situación, era automedicarse de Así inmediato, es. porque era lo que teníamos en recurso. Hoy en día sabemos que eso no tiene que ser así. Exacto. Yo lo primero que recomendaría es, bueno, hay dolor, está iniciando el proceso menstrual, acercarse a una facilitadora o educadora menstrual y ver el dolor de dónde proviene, ¿no? Si tarda mucho, para qué se debe, antes de poder decir, voy a manejar siempre mi menstruación con un medicamento. Eso quiere decir que cada mes, durante 3 o 4, 5, 6 o 7 días, tendrías que estar consumiendo medicamentos que de alguna manera, pues, tiene que procesar el organismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es muy importante que todos sepamos cuáles son las formas correctas de manejar cada uno de los espacios o las formas en las que se presenta la menstruación. Y acabas de decir algo bien importante, se forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Empezamos con la menstruación y esta primera menstruación se llama menarquía y seguimos con la adolescencia y después la edad adulta y luego la entrada a la vida sexual y después de ahí el embarazo, el parto, el posparto y cómo voy a cuidar para a lo mejor tener más o no tener más hijos. Y de ahí nos vamos a la parte adulta y llegamos a la menopausia. Entonces, realmente vamos a tener un ciclo que va a acompañarnos 40 años en la vida, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí es muy importante que el primer contacto que tengamos con este conocimiento y con esa cosa que forma parte de nosotros, ¿no? Y sobre todo en las mujeres es muy bonito, que sea una percepción positiva. Fíjate que yo cuando tuve la oportunidad de empezar a involucrarme en todo eso hace ya muchos años, dije, quiero que la experiencia que tenga mi hija sea diferente a la mía. Claro. Y empecé a buscar muchos recursos y los empiezas a encontrar y dices, bueno, ¿qué tal leer un libro, no? ¿Qué tal leer un libro con a mí me hubiera encantado que leyeran un libro conmigo y que en ese libro me explicaran, mi mamá sentada junto a mí explicándome ¿Qué qué es lo pasaba? que exacto, y qué voy a sentir y cómo lo voy a ver, ¿no? Y no veas la emoción con la que le esperan de veras, ¿y qué pasa? ¿Y cómo cuánto? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? ¿No? ¿Y qué voy a sentir? ¿Y será que sí duele? ¿Será que no? Entonces, esa emoción y esa percepción positiva de ver la menstruación y cómo recibirla, creo que es bien importante, y creo que puede marcar muchas diferencias en cómo nosotros nos percibamos más adelante, ¿no? Y corregir también errores, ¿no? Porque hoy en día podríamos ser mujeres adultas cometiendo todavía errores, por ejemplo, de higiene, del Claro. cuidado menstrual, de cuánto tiempo debemos tener, por ejemplo, una toalla sanitaria, Exacto. una copa, Así para no es. caer en riesgos de, pues, alguna infección o algún problema que se pueda derivar de esta falta de higiene. Exacto. El inicio, y es bien importante, y vuelvo a repetir, es un abanico muy grande de cosas que están abarcando el proceso, ¿no? Pero una de las que es bien clave es la higiene. Entonces, ¿qué tan importante es que una niña aprenda a lavarse bien los órganos genitales externos
y con eso no condicione una infección que pueda acarrearse el resto de la vida, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué pasa, cuando realmente la clave es muy sencilla, enseñarle a una niña cuál es el mecanismo correcto de asearse, ¿no? De que las partes, de atrás no se lleven hacia adelante y se arrastren todos los residuos después de la evacuación, ¿no? Que los mitos de que no me puedo sentar en un vacín porque a lo mejor me voy a contaminar de algunas otras cosas, veamos realmente de dónde vienen y cómo se trabajan, que sepan que incluso para evacuar tenemos que tener posturas, diferentes, porque eso facilita que el cuerpo, pues, tenga un desalojo correcto, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen mucha relación con higiene y con la fisiología del cuerpo, nadie nos las explica. Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento de información y de concientización bien importante, que espacios como este que promueven, la educación, que espacios como este que promueven el respeto y que promueven, información a la gente más cercana y real, son lo que nos hacen falta desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Claro. sí, definitivamente. Ahora que lo mencionas, nos acostumbramos a tener algunos vicios o algunas prácticas por seguridad, o así nos lo enseñaron desde niñas. ¿Trae alguna consecuencia el aprender o enseñarle a las menores o a las adultas a ser siempre de aguilita, nunca sentarse? ¿Es algo malo para su salud intestinal y menstrual también? Mira, los pies al momento de la evacuación deben ir arriba, o sea, debemos utilizar un banquito. Okey. Que vayan abajo solamente hace que uno de los músculos que facilitan la evacuación como que se queda ahí estático, ¿sabes? Entonces, cuando subimos las piernitas y tenemos los piecitos para arriba, se facilita la evacuación mucho más rápido. Entonces, imagínate, hay videos que enseñan cómo poder evacuar de manera más fácil, ¿no? Y son cosas que no se platican, que dicen: "Ay, no, ¿cómo lo vas a decir? Ay, no, ¿cómo vas a hablar?". No, son cosas de la vida diaria, son hábitos que forman parte de la vida y que en algún momento, si no se hacen y se corrigen, pueden complicar muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que sepamos que higiene, cómo evacuar, cómo asearse, qué productos utilizar, por ejemplo, ¿no? Hay muchos, productos que se venden en los súpers que no están diseñados para niñas, no están diseñados para mujeres en edad fértil y no están diseñados para mujeres después de la edad fértil. Entonces, saber que ya lo que platicamos hace un ratito, ¿no? La tecnología avanza, que tenemos muchas oportunidades y muchas opciones de cuidarnos y que ese cuidado íntimo, que ese cuidado femenino es bien, bien importante. Yo creo que vale mucho la pena enfatizarlo, ¿no? Ya tenemos cada vez más cerca, em, oportunidades no invasivas que forman parte, que deben formar parte, yo creo, de la salud de todas las mujeres. Mitos como, por ejemplo, los jabones íntimos, lo platicábamos igual hace un momento, ¿se deben o no se deben utilizar? Hay mitos de personas que sí, o sea, ellos afirman que sí, porque no debería existir el olor o el mal olor, Ujú. y hay otras que dicen que no, porque eso va a provocar infecciones a largo plazo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo correcto? El pH de la vagina es pH específico cuando estamos pequeñas, cuando estamos en edad fértil y cuando estamos en edad no fértil. La vagina tiene un olor, las secreciones son completamente normales, ¿ok? Incluso uno de los datos, fíjate, hace ratito platicábamos de eso y conforme vamos charlando salen cosas más bonitas, ¿no? La menstruación no viene de sorpresa, Okey. la menstruación avisa y de ahí viene la lectura corporal, ¿no? Entonces, una mujer empieza a tener cambios previos a la menstruación y esa niña debe conocer esos cambios previos a la menstruación para que sepa desde cuándo andar con algún producto de gestión menstrual que me ayude en el momento en que me suceda un famoso accidente, que no es ni un accidente, es algo normal, ¿no? O sea, Claro. si yo me manché muchas veces alguna ropa interior mientras utilizaba, una toalla femenina, entonces yo creo que se vale, ¿no? Decir que es parte de lo que le va a pasar a cualquier mujer y que no es una cuestión así como que de estigma, ¿no? De que, ay, se manchó la ropa o algo. Claro. Pero bueno, entonces estábamos en que existen, diferentes elementos para poder decir, bueno, este jabón sirve para esta mujer, este jabón sirve para esta persona. Existen ahora productos que están diseñados con, características médicas dermatológicas y que son clínicamente comprobados. Entonces, el olor que tenemos nosotras las mujeres en las secreciones, hay parámetros normales de olor y hay parámetros que no pueden considerarse dentro de lo normal. Entonces, sí hay, productos específicos para cada mujer
Creo que sí se puede utilizar algún tipo de producto para poder tener una higiene íntima específica. La mujer no puede utilizar el mismo jabón que utiliza en todo el cuerpo en la parte íntima, o sea, no es cualquier Okey. cosa la región íntima de la mujer, entonces no hay que utilizar cualquier cosa. O el que comparten con toda la familia, ¿no? Exacto. Luego, no hablar mal de los que venden en el súper, pero creo que no son a veces los que tienen, ni las sustancias en las concentraciones adecuadas, ni las sustancias adecuadas. Y lo que pasa la mayor parte de las veces es que tienen demasiado olor, demasiado olor. Entonces, el Perfume. perfume y la fragancia de alguna manera no es compatible con una región que es muy delicada, ¿no? Entonces, yo creo que sí los hay productos que se pueden utilizar en regiones íntimas, no pasa nada, pero hay que saber cuáles, dependiendo de las características de cada mujer. Yo te podría decir que una mujer en etapa fértil que no tiene resequedad, que no tiene, por ejemplo, cambios de pH intensos y que no tiene infecciones vaginales frecuentes, pudiera utilizar un tipo de jabón, y que la mujer que ya está en edad adulta y que está entrando a la menopausia o que ya está en la menopausia, entonces debería utilizar por resequedad, por síndrome genitourinario de la menopausia, otro tipo de productos que pueden ser mucho más eficientes y ayudarla mucho más. ¿Qué no es normal? Sensaciones extrañas en la región íntima de la mujer no son normales. Picor, ardor, dolor, sensaciones de cuerpo extraño, no debe pasar. Debemos buscar ayuda porque la hay y nos vamos a sentir bien cómodas. Ahora, ya que hablas de estos temas, hay otros mitos, ¿no? Como las infecciones vaginales. Mucha gente las relaciona con infecciones de transmisión sexual cuando son cosas completamente diferentes. Muchos hombres todavía siguen culpando a las mujeres de que ellas están transmitiendo algo cuando tienen infección. Al contrario, hay mujeres que dicen que el hombre es el que les pasa la infección. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuál es la respuesta? Mira, hay muchos, muchos, muchos casos que podamos hablar de diferentes tipos de infecciones, ¿no? Primero recalcar que los cuidados en la pareja, después de que hay relaciones sexuales o cuando tenemos una pareja con la que tenemos prácticas sexuales, tiene que haber una higiene muy cuidadosa, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? La mujer no transmite una infección, no solo es la mujer y no solo es el hombre. Las mujeres podemos tener, por ejemplo, el virus de papiloma humano y a nosotros sí se nos ve, se nos siente, ¿sí me explico? Y puede progresar. El hombre es menos sintomático. El hombre Okey. puede tener, no lo siente, ¿no? Y las detecciones son diferentes. Pero eso no quiere decir que solo las mujeres lo transmitan, hablando de los mitos a los que te refieres. Y por otro lado, saber que tanto la mujer como el hombre tenemos flora Bacteriana. bacteriana normal presente en las secreciones normales. ¿Qué puede hacer que cambie la flora bacteriana o la flora normal vaginal, hablando de la mujer? El ejercicio, el estrés, ¿ok? El uso de algunas sustancias o suplementos alimenticios, el exceso o la deficiencia de alguna vitamina, de algún alimento que necesitemos en general, puede causar esa variación en la cantidad de bichitos que normalmente nos habitan en el cuerpo. En la piel los tenemos, o sea, en todas partes del cuerpo tenemos. Cuando hay una variación en esa estabilidad, en la región de la que estemos hablando, es cuando se producen cambios en el pH y entonces somos más propensas a tener infecciones vaginales, ¿no? Es un mito que solo nosotras podamos transmitirlo y que nosotras seamos a lo mejor responsables nada más de esa parte, ¿no? No creo que vaya por allá. Yo creo que va más con un cuidado general y desconocimiento de cómo se producen este tipo de infecciones, dependiendo de por dónde vayamos, ¿no? Ahora, doctora, también otro de los mitos es cuando una mujer, después del parto, tiene esta etapa en la que, pues, el cuerpo, por así decirlo, expulsa toda la sangre necesaria. Muchas veces hay mujeres que no saben cómo lidiar con esos días, que son prácticamente 30, 40 días Así es. de sangrado abundante. Hay un temor enorme al, después de dar a luz, tener esta situación, incomodidad. ¿Qué pasa en esta etapa de la vida de las mujeres? Bueno, eh, la plática está yendo, pero mira, en orden, yo creo, ¿no? Así, estamos yo por partes. La parte fíjate, como empezamos hablando del ciclo menstrual ovárico, siguen todas las partes de etapas de la mujer, ¿no? Eh, Cuando nos embarazamos, se suspende la menstruación, que es una de las partes del ciclo, como platicamos, y después del nacimiento de los bebés viene algo que se llama puerperio. En el puerperio, la mujer empieza a retornar
el cuerpo a todas las formas que tenía originalmente atrás, ¿no? Todos los órganos que se van moviendo y que se expanden por el crecimiento del útero empiezan a regresar a su tamaño normal. Y parte de lo que viene es la reconstitución como que de la casita, del útero, de la parte endometrial, y después de la salida del bebé hay una composición nuevamente de esa parte, ¿no? La mujer empieza a tener un sangrado. Ese sangrado es un sangrado normal, es un sangrado que tiene características que no debe oler, que va de más a menos y que tarda efectivamente entre 3, 4, 5, 6 semanas, ¿no? Hay mujeres que tienen más sangrado que otras, hay mujeres que tienen menos sangrado que otras, y todo eso depende del proceso de parto y de nacimiento que haya tenido el bebé. Entonces, no es nada de qué asustarse, solamente hay que tener, yo siempre le digo a las mamás, vamos a hablar de cuáles son los signos que pudieran ser de alarma o que pueden decir, bueno, sí, háblale al doctor, ¿no? Si el sangrado va de menos a más, o sea, veo que es poquito y pasado mañana es muchísimo más, dato de alarma. Si empieza a tener fiebre, dato de alarma. Es normal que hayan loquios, se llaman como los coágulos o los pedacitos de telita que aparentemente salen, son completamente normales. El color es oscuro, un rojo oscuro que va desapareciendo conforme. Primero es muy intenso, rojo intenso, y después se va volviendo más oscurito, oscurito hasta que desaparece. Yo creo que serían, y es normal los cólicos, fíjate, durante la etapa del puerperio empiezan a haber cólicos que están haciendo en esos retortijones 2 funciones. La primera, regresar el útero a su tamaño normal, pero lo más importante que están haciendo es que con esas contracciones se empiezan a cerrar los vasitos sanguíneos que están sangrando. Entonces, cada vez que contrae el útero y yo siento un dolorcito y una contracción, las venitas se están cerrando. Esas, todos los vasitos arteriales que se rompen en el momento de la salida del bebé están regresando y A entonces su lugar. a su lugar. Entonces, un dato importante y muy bueno. Y si es que tengo un poco de cólico, sí, porque todo eso se está reconstituyendo y parte del control de ese sangrado que estamos viendo es los cólicos que nos ayudan a cerrarlo. Entonces, son cosas bien interesantes, ¿no? Que no sabemos y que a veces no preguntamos, fíjate. Yo siempre he dicho que somos nosotros, toda la parte del área de salud, los médicos, los que debemos hacer llegar toda la información que podamos a la mamá y decirle que lo que sienta o piense que esté pasando y no sea normal, siempre pregunte, ¿no? Porque es muy importante, pero si te quedas con la duda, no sabes, siempre vamos a decir, bueno, es que me pasó esto, pero no sabía si estaba bien o estaba mal. Y ahí yo creo que no se vale, ¿no? Tenemos acceso a información y podemos tener información que sea certera y que nos ayude a estar más tranquilos en el proceso de salud. Que es importante, sobre todo también al momento de quienes están hoy en día buscando una familia, tener esta instrumentación, porque hay mitos sobre la utilización de los anticonceptivos, sobre cuántos óvulos o hasta qué edad tienes los óvulos. Cuando llega la menopausia también uno no sabe si es normal que llegue antes o está llegando después. Son tantas cosas que se tienen que ir estudiando en nuestra etapa de vida que muchas veces no sabemos. Así es, el ciclo menstrual no está completamente estudiado, o sea, todas las partes del ciclo que se están presentando ahora y que cada vez adquieren más auge, ¿no? Y que dicen, vamos a informar de menstruación, vamos a informar de cuáles son los cambios del ciclo menstrual ovárico, pues vienen todavía estudiándose, ¿no? Entonces, saber que en cada una de esas etapas tenemos cambios diferentes y se van acercando, y después de la etapa reproductiva de tener hijos, que vienen también otros cambios, que no significa que sean malos, ¿no? Es el cese de ciertas cosas, cese de ciertas funciones en el cuerpo, pero que pueden tratarse y que pueden prepararse sobre todo, ¿no? Ya se ha escuchado hablar mucho de la nueva menopausia, ¿no? Claro, sí. Y de cómo vamos a entrar en esa etapa y que cómo vamos a vivirla, y que una mujer de 50 o 60 años, de hace 20 o 30 años, no se ve igual que como se ve una mujer ahora de 50 o 60 años, justo, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas herramientas que nos hablan cada día más de cómo podemos afrontar esas etapas, cómo podemos prepararnos. El ejercicio es básico, la alimentación es súper importante y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no necesitamos saber cómo funciona el cuerpo, cada quien debe saber cómo funciona su cuerpo y con eso va a lograr estabilizar muchas cosas que nos hacen brincar esas etapas de una manera más sana. Ale, ya que hablamos de la menopausia, ¿esta se puede predecir? Es decir, nosotros podemos notar cuándo va a llegar. Hiciste una pregunta súper interesante. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos hablando de menopausia es que la menopausia, el primer dato que podemos agarrar así como que de parámetro para decir cómo vamos es a qué edad le vino la menopausia a mi mamá, ¿no? O sea, a qué edad mi mamá cursó por 12 meses sin
tener o ver la menstruación y cesó el proceso menstrual, ¿no? Entonces, ya que una mujer tiene 12 meses, un año, sin tener un periodo menstrual, no estamos hablando de los cambios, no estamos hablando de las irregularidades, no estamos hablando de los síntomas, que por cierto, los síntomas de la menopausia pueden ser 150 y no solo los sofocos. Estamos hablando de que cuando ya diagnosticó la menopausia y se hizo un buen diagnóstico de menopausia, entonces ese sería el parámetro para decir, bueno, si mi mamá llegó a ese punto a los 50 años o a los 55, yo voy a andar más o menos por ahí, ¿no? A los 50, 55 años probablemente igual tenga menopausia. No es una regla, pero es un indicador que sí nos orienta mucho. Es una de las primeras cosas que preguntamos. Bueno, en la familia, ¿cuándo sabemos? Pero fíjate lo interesante, Cristel. Pocas sabemos a qué edad nuestra mamá tuvo la menopausia. Hay mucha falta de comunicación entre madres e hijas. Porque no nos hablaban. Justo hace unos días preguntaba yo, a ver, dime, ¿qué te gustaría conocer? Si a ti te pudieran haber dicho, o sea, he platicado con una chica de 21 años, algo de la menstruación, ¿qué te hubiera gustado? No, pues que me digan qué se siente. Dice, no, porque nadie me dijo que iba a sentir. Claro. ¿Quién te explicó? Nadie. Sí. Y estamos hablando de una chica de 21 años, ¿no? O sea, no hace mucho, ¿estás de acuerdo? ¿Y cómo supiste que iba a pasar? No, pues mis hermanas y mis tías y mis primas, y medio escuchaba. Y cuando me llegó, mi mamá me dijo, listo, te tenían que pasar. Ponte esta toallita y listo. Ajá. Y muchas veces ni saben cómo ponerla. O sea, ¿no? Y para adelante y para atrás, ¿y cómo? ¿Y qué le hago? Y si tarda 5 o 7 días, eso te tocó, Claro. ¿no? Y duele, chispas, a fulana no le dolía. Y empieza tu cabeza así como que a decir, está bien, está mal, eso es con lo que no debemos quedarnos, ¿no? Entonces, en el caso de menopausia, sí hay parámetros que nos indican. Hay muchos cambios, así como la menstruación avisa que va a llegar, así la menopausia o el cese de la menstruación avisa que está cerca. Y hay parámetros también para poder apoyar a las mujeres y que tengamos nosotros todas las herramientas que necesitamos para transitar esos cambios de manera más sana y saludable, ¿no? Hay mujeres que tienen hoy 60 años, que para mí no es mucho. Y así cada vez que lo vemos cerca decimos que no es mucho. Que para mí no es mucho, que pasaron por la menopausia aguantándose los sofocos y aguantando las molestias y aguantando la sequedad de la piel y aguantando la sequedad de los ojos y aguantando la picazón y aguantando la mala noche y aguantando todos los síntomas que se pudieron haber controlado y tratado. Entonces, acérquense a profesionales que sepan de menopausia. Hay mucha ahora información acerca de eso, hay muchas oportunidades de tratamiento. La menopausia no tiene por qué sentirse mal, no tiene por qué sentirse desagradable, ¿no? Lo mismo. ¿Cuáles serían los más comunes? Si pudieras elegir 5 síntomas más comunes que te estén avisando que probablemente sea tu último año menstruando, ¿cuáles serían esos? Mira, que podemos decir que son del último año menstruando, no. Las primeras son las irregularidades menstruales, ¿no? Empiezo a tener cambios. A lo mejor era una persona yo que tenía ciclos de 30 a 35 días y ahora empiezo a tenerlos más alargados o más cerca. Hay que vigilar. 1. 2. Los sofocos son muy famosos. El calor. Exacto, porque son los más frecuentes. Cefaleas, dolores de cabeza que a veces no identificamos de dónde vienen o por qué se tienen, a veces están muy relacionados con la menopausia por los cambios hormonales y el estrógeno. Cambios a nivel íntimo, empezamos a tener cambios en los órganos sexuales externos e internos también. Puede haber incomodidad incluso durante las relaciones sexuales, que son cambios bien importantes. Se llama síndrome genitourinario de la menopausia. O sea, no sabemos qué pasa, pero pensamos que es una infección y pensamos que es una picazón y pensamos que en eso, cuando la realidad lo que está pasando es una variación en el pH y en los cambios de la mucosa vaginal que necesitan ayuda. ¿Y cuál otro sería? Sofocos y el insomnio. ¿No puedo dormir? Sí. Empezamos a despertar por la noche o a tener cambios. Y dices, bueno, antes me acostaba a dormir y ya no me acuesto a dormir tan fácilmente, ¿no? Entonces, que sepan que hay muchas herramientas para trabajarlo. Hay test, hay herbolaria. Yo no estoy en contra de la herbolaria. Digo, mientras no nos haga daño y estemos viendo cómo lo utilizamos de manera correcta, no se trata de intoxicar a nadie ni de utilizar cosas que estén así como que extrañas. Claro. Pero está comprobado que hay ciertas sustancias que se llaman adaptógenos que nos pueden ayudar a adaptarnos, que de alguna forma hacen que el cuerpo se adapte a algunos cambios que estamos sufriendo. Entonces, tenemos que saber que hay muchos recursos y muchas herramientas para vivir esta etapa.
¿Qué tan cierto es que la menopausia está relacionada con la descalcificación de los huesos? Exacto. Uno de los cambios que, mira, ahora sí que voy a decir, no, hormonalmente nos traiciona el organismo, ¿no? El estrógeno, que es uno de que es la hormona que cambia durante la menopausia, cuando ya estamos entrando a la menopausia, tiene una función en los huesos muy, muy importante, ¿no? De generación de hueso y de mantener el hueso firme o el mantener el hueso estable o resistente. Y es uno de los peores riesgos, ¿ah? Lo que hablamos hace un ratito, cuando transitamos por esa etapa y decimos, no, eso me tocó y me tengo que aguantar y no voy y no me hago una densitometría ósea y no tengo refuerzo con sustancias, suplementos, vitaminas que tengan que reforzar mi organismo por la falta de estrógenos, porque ese estrógeno ya no me ayuda tanto a mantener el soporte, hablando de hueso, puedo estar en riesgo, ¿no? Y es cuando las fracturas se hacen más frecuentes, es cuando puede haber más riesgo de fractura. Entonces, efectivamente, el estrógeno, que es la hormona, una de las hormonas que se ve más afectada durante el proceso de menopausia, está muy implicada y muy relacionada con la salud ósea. Y sí, es una de los riesgos a los que nos podemos someter si no nos vigilamos, si no nos acercamos a los cambios que pueden tener nuestro cuerpo de una manera profesional, ¿no? Pues, Ale, la verdad es que es un tema muy amplio. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos, consultar más información? Sobre todo ahora que estás teniendo también un acercamiento importante para educar sobre productos menstruales, ¿dónde te encontramos? Mira, estamos ahorita precisamente muy contentos porque vamos a empezar un proyecto ya con un establecimiento nuevo. Estamos ubicados en Prolongación Paseo Montejo por el paso peatonal El paso a desnivel. el paso desnivel, exacto. Y nos pueden encontrar en Instagram como @uterusfem. ¿Ok? Los teléfonos ahí van a venir anotados. El número personal para servirles 9991-577206. Alejandra Pacheco, cualquier información que necesiten o duda que vamos a atender de lo que platicamos acá, estoy a tus órdenes. Ale, y finalmente, porque el tiempo nos está ganando, ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres, madres o adolescentes o incluso mujeres en su vida reproductiva, para que ellas hagan conciencia de que es normal hablar de estos temas y que, pues, es algo que puede contribuirnos a futuro? Así es. Que no importa el momento, la etapa de la vida en la que nos encontremos las mujeres, si tenemos niñas, adolescentes, mujeres menstruantes, tenemos la oportunidad de transformar la experiencia de vivir los ciclos femeninos, ¿no? Y con eso yo creo que abarcamos muchas cosas, hablando de educación y de todo lo que podemos tener cerca de nosotros para cuidar el cuerpo desde el punto de vista cíclico. Ahí, pues, estamos muy contentos de que compartieras con nosotros todo tu conocimiento. Tus redes sociales también, compártenosla para seguirte. Es @uterusfem en Instagram. Estoy también como Medical Materna en Facebook y en Instagram también. Ahí la información. Hemos llegado ya a la parte final de Fuera del Aire. Recuerden que ustedes son parte importante del debate que se arma día con día y, por supuesto, estaremos muy al pendiente de las reacciones que van generando estos temas. Nos encontraremos en un nuevo episodio.